Muy buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn, soy director de formación y capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Reciban un cordial saludo por parte de nuestras autoridades, por parte de la presidenta Leonor Mejía y también por parte de nuestra secretaria de Formación y Capacitación, Maricruz Arellano. Para nosotros es prioridad, como lo hemos mencionado en otros módulos, que nuestra militancia, que los simpatizantes, que la ciudadanía en general se puedan ir capacitando en esta serie de cursos que pueden ser tanto presenciales como en línea. Tenemos una gran ventaja de que sea pues, por este medio, ya que no importa que no vivan en el estado de Querétaro, también hay otras personas que se están conectando de otros lados precisamente para poder escuchar estas capacitaciones o que no necesariamente la capacitación sea llevada a cabo en la capital o en algún otro municipio. De esta manera podemos involucrar a más y más personas. Como siempre, también recordarles mucho que nos ayuden a seguirnos en nuestras redes sociales, que están como tal Formación PAN Querétaro en Facebook, ya que ahí es donde nosotros subimos nuestra oferta de cursos y también cada vez que subamos alguna publicación, algún curso nuevo, pues también los invitamos a que nos ayuden a compartir en sus redes sociales para llegar a más personas. A veces también nos preguntan que si pueden compartir esas imágenes por grupos de WhatsApp y demás. Por supuesto que pueden hacerlo, tengan completa libertad de hacerlo para que así podamos, insisto, llegar a más y más personas. Nuestros cursos no tienen costo, no son dirigidos exclusivamente para militantes, entonces, vaya, pueden invitar a cualquier persona, consideren les pueda interesar, ¿ok? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema que a lo mejor algunos tendrán duda de qué se trata, ¿no? Pues bueno, ya ahorita nuestra ponente del día de hoy nos ayudará a explicarnos un poquito, pues, en qué consiste todo esto, ¿no? Y nuestra ponente del día de hoy se llama Cintia Medina. Ella, pues bueno, es una Master Coach que nos va a explicar precisamente qué es el coaching político. Y antes de que ella inicie, voy a presentar un poco de su semblanza. Ella es directora general y socia fundadora del Colegio Iberoamericano de Liderazgo y Coaching. Bueno, también ya lo estamos viendo en la pantalla, ¿no? Como ven, pues tiene una certificación en coaching con más de 900 coaches formados. Tiene 17 años de experiencia como coach ejecutiva de equipos directivos y coach de políticos. Esto mismo la ha conllevado a pues, colaborar con diferentes actores como regidores, diputados, presidentes municipales, secretarios de Estado, estatales y federales, con sus respectivos equipos directivos, así como gobernadores y sus gabinetes. Experta en la gestión y desarrollo del talento humano, con 20 años de experiencia. Ha colaborado como asesor ejecutivo en el gobierno del estado de Guanajuato, en México. Coach certificada por la Escuela Europea de Coaching y la International Coach Federation. Vemos que también ha participado, bueno, ha sido conferencista en más de 250 congresos y foros nacionales e internacionales. Es egresada del IPADE, del programa en alta dirección. Tiene una maestría en desarrollo organizacional y licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad de Guanajuato. Incluso hasta sabemos que en el año 2002 recibió de Intercontinental Hotels Group el reconocimiento internacional Best of the Best Human Resources Director of the Year. Entonces, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a nuestra ponente Cintia Medina, quien seguramente nos dará muchos conocimientos al respecto. Así que bienvenida, Cintia, y el foro es completamente tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ricardo. Me siento muy feliz y bueno, muy entusiasta de poder compartir esta tarde con ustedes y de verdad valoro muchísimo, me parece extraordinario este esfuerzo que se está haciendo desde el Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, pues para sembrar, ¿no?, esta cultura de liderazgo político. Sabemos que hay tanto por hablar y tanto por compartir, tantos retos, tantos desafíos que tenemos alrededor de la política. Y lo que yo hoy pretendo presentarles, les quiero compartir y sobre todo dejarles una semillita de inspiración, es un tema fascinante que es precisamente el coaching político. Y también quiero pues que se vayan con una idea muy clara de qué es coaching, qué no es coaching, qué es el coaching político y cómo puede ser una herramienta o una estrategia, una metodología que haga más sencillo este camino y estos retos, estos desafíos que tenemos hoy en el entorno y en el contexto político, que uno de estos grandes retos, pues por supuesto, es la formación de líderes
la visión de liderazgo, la visión de ese compromiso. Sé que han tenido ya algunos otros conferencias, algunos otros seminarios y bueno, pues me alegra mucho hoy tener la oportunidad de compartir con ustedes y qué bueno que ya estamos un buen grupo de personas. Ya veía que no únicamente de Querétaro, sino también desde Zacatecas, desde Estado de México, desde San Luis Potosí, ¿no? Diferentes ciudades y bueno, pues qué bueno que estemos aquí integrados. Yo les propongo hoy algunas ideas muy sencillas para que puedan aprovechar al máximo esta experiencia. Primero vamos a tener un espacio para yo presentarles el tema, que es este espacio inicial. Posteriormente vamos a tener un tiempo para interactuar, para preguntas y respuestas. Entonces, en este inter yo les sugiero que tomen notas, se enfoquen, participen. Tenemos el chat en donde pueden participar, interactuar, poner comentarios, las reacciones que tenemos en el Zoom. Todo eso nos ayuda a mantenernos enfocados. Cuando nuestro cerebro está enfocado, cuando nuestra mente está enfocada, desde la primera hora de enfoque en un tema novedoso o en un tema del que estamos aprendiendo, ya se empiezan a crear nuevas grabaciones neuronales en nuestro cerebro, que nos va a permitir posteriormente pues convertirse en información valiosa para la acción, para la toma de decisiones. Entonces, enfóquense, traten de, si tienen celular, ¿no? Algunas otras cosas, pues pónganlo en silencio para que puedan estar concentrados aquí en esta presentación, tomar notas y bueno, disfrutarlo. Vamos a tratar de hacerlo muy ameno, muy ágil. Yo sé que lo que te voy a presentar hoy va a ser de mucho interés para ti, que vas a encontrar respuestas, pero sobre todo preguntas, que es la intención del coaching, hacernos preguntas para después, obviamente, generar los espacios de evolución de pensamiento, de desafío de paradigmas, para encontrar esas respuestas que a las situaciones, a los retos, a los problemas que tenemos hoy, que ya no pueden ser creadas en el mismo nivel de pensamiento en el que fueron originadas, ¿no? Estas situaciones o estos retos. Entonces, esa es mi sugerencia para que aproveches al máximo esta experiencia de esta tarde. Bueno, y les propongo 3 objetivos. Primero, tengo una intención inicial que es que se vayan con una claridad en general de qué es el coaching, ¿sí? Porque también sé que es un tema que está de moda. Quizás algunos hayan tenido ya la experiencia de formación en este tema o alguno haya tenido hasta alguna sesión de coaching. Para otros será algo nuevo, pero quiero que te vayas con una visión muy clara de qué es el coaching. También quiero que te identifiques el valor que puede aportar esta metodología a la política. Hacer política, ¿sí? Es un desafío que tenemos hoy en día y que muy pocos también ya, ¿no? Que quieren involucrarse. Déjenme les comparto una anécdota personal. Ustedes vieron al principio que Ricardo me hizo favor de presentar. Tengo muchos años en el mundo del coaching. Encontré ahí mi pasión, mi vocación. Más de 17 años como coach. Y cuando empecé a formarme en coaching político, ya traía más o menos 8 o 10 años trabajando como coach. Y la verdad es que hay un error que a veces pensamos que cualquiera que es coach puede hacer coaching político y eso no es así. Para hacer coaching político tienes que tener ciertas distinciones y cierta visión para poder acompañar realmente tanto al proyecto político como al equipo y al político, ¿sí? O a la persona que está al frente de este proyecto político. Pero lo que les quiero compartir es que cuando inicié a entrenarme en una certificación especial de coaching y política, de todo el país, solo habíamos 12 coaches interesados en esto, ¿sí? Y tuve la fortuna de tener uno de mis mentores en coaching política, que es un gran coach, se llama Juan Vera. Luego les voy a compartir a través de Ricardo su blog porque tiene artículos súper interesantes. Y bueno, Juan Vera, que él ha sido coach de primeros ministros en Latinoamérica y en España, ¿no? Tiene una trayectoria muy destacada. Y la verdad nos confrontaba, ¿no? Y nos preguntaba, oye, ¿tú por qué estás aquí? De hecho, la primera pregunta que nos hizo el día que llegamos a la certificación, que hoy yo te la quiero también hacer a ti, es, ¿qué piensas sobre la política? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es tu primera interpretación? Cuando yo te pregunto, ¿qué piensas sobre la política en general? O sea, no sobre, si tú tienes en este momento, obviamente, una afiliación, ¿no? A una filosofía o a un partido, sino en general, ¿qué piensas sobre la política?
qué piensas sobre los políticos. Y la verdad que las 12 personas que estábamos ahí, pues empezamos a hacer comentarios como los que quizás hoy vienen a tu mente. No, pues la política, ¿no? Se oían palabras como, pues, no hay liderazgo, hay corrupción, ¿sí? No hay valores, hay una falta de ética. ¿Y de qué piensas de los políticos? ¿No? Y entonces, no, pues son aprovechados, no, son ventajosos, no les interesa el bien común, solo quieren su beneficio, etcétera, ¿no? Y entonces el primer cuestionamiento que nos hicieron es, ok, y desde esa visión, ¿cómo pretendes tú transformar o intervenir positivamente en algo? Y fue una sacudida, ¿no? Porque, y yo te pregunto hoy aquí, tú que estás aquí, que tienes un interés en la política, ¿desde qué lugar estás? ¿Sí? Desde esa, pues, que a lo mejor, no estamos diciendo si hay fundamentos o no para ese tipo de juicios, ¿no? Sobre la política, sino cuál es tu postura. Porque si tú estás aquí desde esa misma perspectiva, el primer paso sería transformar esa visión, porque solo podemos transformar aquello que creemos que es posible transformar y que nos importa. Y que además, es decir, hay una frase que decía mi coach Juan Vera, que decía, a lo mejor no son tiempos para ser positivos, pero siempre son tiempos para la esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿desde qué lugar hoy estás interesado en tener un liderazgo político o quizás ya estás haciendo política? ¿Cuál es tu interpretación sobre la política? ¿Qué piensas sobre los políticos? O si tú ya estás aquí, ¿no? Ya estás haciendo política, ya eres un político, ¿cuál es tu interpretación y tu visión? Y eso es parte de lo que vamos a hablar. Así que hoy quiero que te lleves el valor de esta metodología en la política y que por lo menos te vayas con 3 aprendizajes muy claros y muy puntuales sobre coaching político que te puedan empezar a incentivar, ¿no? A visualizar cambios o a hacer preguntas, ¿no? A identificar desde dónde podríamos accionar con estas tecnologías del coaching y todas las bondades y las posibilidades que podríamos generar en la política a través del coaching, ¿ok? Pero sobre todo yo tengo siempre un objetivo cada vez que me invitan a compartir una charla, una conferencia, que es que lo que hoy presentemos te inspire a aprender más. Muy bien. Bueno, entonces, estas son las preguntas iniciales con las que quiero compartir esta tarde, con las que quiero iniciar. Como ya te decía ahorita, ¿qué piensas sobre la política? ¿Cómo son los políticos? ¿Sí? ¿Qué piensas sobre ellos? ¿Por qué llegaste a la política? ¿O por qué estás aquí en un entrenamiento, en una visión, un seminario de liderazgo político? ¿Para qué te estás haciendo hoy haciendo política? ¿Sí? O sea, empezar a plantearnos estas preguntas. Ojo, no quiero que me las respondas ahorita, sino que vayamos reflexionando juntos al respecto. Una de las características del coaching es hacer preguntas. De hecho, el coaching, muchos de los que nos dedicamos al coaching lo definimos como el arte de hacer preguntas poderosas para poder transformar la visión. Cuando tú cambias la visión, cuando cambias la mirada, puedes cambiar el escenario de posibilidades y en consecuencia los resultados. Así que ve tomando nota de las preguntas porque nos van a servir para hacer una reflexión final e interactuar hoy más adelante en esta charla. Muy bien. Bueno, y quiero empezar con un ejercicio que te quiero pedir que observes la pantalla. ¿Sí? Porque estoy segura que vas a ver una figura con un liderazgo, ¿no? Que ha dejado legado, que ha dejado huella, ¿no? No solamente en el Partido Acción Nacional, sino en la historia, ¿no? De la política moderna en nuestro país. Y me encanta esta frase de Luis Héctor Álvarez Álvarez, porque en realidad lo que él expresaba en esta frase básicamente es coaching. Y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, él decía, solo podremos cambiar para bien y ser factor de cambio si sabemos quiénes somos, qué somos y qué queremos. Fíjate qué poderosa esta reflexión, ¿no? O esta declaración. Solo podremos cambiar para bien, ¿no? Y aquí ya vamos teniendo una dirección, porque puede haber muchos tipos de cambio, ¿no? Es decir, no necesariamente el cambio significa que ya va a ser positivo.
solo podremos cambiar para bien y ser factor de cambio, ¿no? Hoy, a décadas de su liderazgo, de su legado, y qué tan importante es, ¿no? Cuánta falta nos hace convertirnos en actores de cambio. Como yo te decía, muy poca gente quiere participar, integrarse, involucrarse en la política, y creo que eso un poco porque nos falta educación, nos falta obviamente formación, ¿no? Política, porque en realidad los seres humanos somos seres políticos por naturaleza. O sea, decir, a mí no me gusta la política o a mí no me interesa la política, ¿no? Es como si dijeras, a mí no me interesa ser humano, ¿no? Porque somos, de hecho, política pues viene de pueblo, ¿no? Y todos somos parte de una comunidad, entonces ya iremos haciéndonos esas preguntas. Pero fíjense, qué importante sigue siendo vigente volvernos nosotros ese factor de cambio. Hoy, ¿no? A más de 2 años y medio de impactos importantísimos que hemos vivido todos a raíz de la pandemia, obviamente ya no los vamos a mencionar, ya sabemos cuáles son, pero nos ha dejado impactos en la empresa, en la sociedad, en lo personal, ¿no? Costos, pérdidas, etcétera. Y entonces yo me pregunto, claro, estamos viviendo una época de grandes cambios que son creados o por el mercado o por la realidad económica o la realidad política, ¿sí? Pero ¿cuántos cambios está impulsando los líderes? ¿Dónde están esos factores de cambio, esos líderes que nos hablaba desde Luis Héctor Álvarez? Y bueno, esto solo será posible si sabemos quiénes somos y qué queremos. Estas 3 preguntas, tú las vas a ver más adelante, cómo son preguntas esenciales en los procesos y en las metodologías de coaching. ¿Sí? Es decir, en el coaching lo que buscamos es una transformación y un desarrollo de la persona, y esto solo puede ocurrir cuando tú te plantas frente al espejo. De hecho, hoy leía una reflexión que me encantó, decía, el resumen de todos los grandes filósofos, pensadores, maestros, como les quieras llamar, a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, la historia de la humanidad es: busca espejos, ¿no? Párate frente a un espejo y atrévete a verte, conócete a ti mismo. Entonces, mucho de lo que trabajamos en el coaching es qué tanto el político que está dirigiendo un proyecto político y una visión política se conoce a sí mismo, sabe quién es, ¿sí? Sabe qué quiere, sabe hacia dónde va, o de repente el entorno político, ¿sí? Hace que se pierdan los ideales y sobre todo los valores del origen del proyecto político. En todo este tiempo, yo creo que si pudiéramos imaginar, cualquier persona que esté haciendo política o cualquier político, incluso aquellos que pudiéramos ya comprobar, oye, cometieron ciertos actos, ¿no? De abuso, de corrupción, etcétera. Si tú tuvieras la oportunidad de entrevistarlos y preguntarles, ¿por qué entraste en la política? Yo te puedo asegurar que la respuesta es: empecé muy joven, yo tenía el sueño, quería cambiar el mundo, quería hacer algo por mi país, ¿cierto o no? Que a lo mejor es una de las razones por las que tú hoy estás aquí, ¿no? Todos tenemos esa inspiración, esa intención, ¿no? De participar en algo para cambiarlo, para mejorarlo, para transformarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino? ¿Qué es lo que pasa en los entornos? ¿Qué es lo que pasa en los sistemas que desvirtúa los valores, la esencia, la dirección, no solamente de los proyectos políticos, sino del actuar político? Y de eso vamos a hablar también hoy más adelante. Bueno, entonces, dice, necesitamos saber quiénes somos, convertirnos en actores de cambio y obviamente saber hacia dónde vamos, cuál es la dirección o el rumbo al que queremos tomar. Bueno, fíjate en la pantalla y quiero que me ayúdenme en el chat, ayúdenme a describir este logo que tenemos aquí. El logo más grande, el de FedEx, ¿no? Porque luego me empiezan a describir la otra imagen, pero cuéntenme en el chat qué colores son, qué formas, qué letras, lo que observan, todo lo que me puedan decir acerca de este logo, la mayor descripción que tengan, ¿ok? A ver, platíquenme. Voy a esperar a empezar a ver un poco de sus respuestas. A ver, vamos a ver. A ver, pónganme ahí qué describen qué pueden interpretar, perdón, de este logo.
A ver, vamos a ver sus comentarios. Muy bien, dice mayúsculas y minúsculas. Perfecto, sencillo pero llamativo. Muy bien. Dice colores serios. Fíjense, una cosa es la descripción y otra cosa es la interpretación, ¿no? Nuestras interpretaciones es, me da una imagen de una empresa fuerte o rápida o ágil. La descripción es letras mayúsculas, minúsculas, dos colores. ¿Qué colores, no? A ver, pónganme qué colores. Ok, ya estoy viendo aquí. Pónganme ahí qué colores ven. Algunos, voy a esperar a que, ok, azul y rojo, morado y naranja. Bueno, depende un poco también de como la calidad de la imagen que cada uno esté recibiendo, pero ándale, colores panistas. Muy bien, Gaby, eso es tener la camiseta puesta. Muy bien, azul y naranja, azul y naranja. Bueno, vamos a dejarlo en azul y naranja, ¿no? Bueno, no se preocupen, algunos me han dicho verde y café, ¿no? Dicen que cada quien vemos un poco los colores diferentes. Bueno, entonces ya me están describiendo mayúsculas, minúsculas, que las letras están unidas, dos colores, azul y naranja, pero quiero que observen bien a ver si hay algo más que ustedes puedan identificar en esta imagen. A ver, observen bien, a ver si encuentran algo más que me puedan describir o que puedan ver en esta imagen. Ok, unión, ok, perfecto. Beatriz Alejandra, excelente. Dice, la flecha que crean las letras. Betty, muchas gracias por tu observación. También dice José Carlos que hay una flecha. Muy bien, ya la empezaron a ver, ¿no? Manuel Alonso. Muy bien, perfecto. También dice, alguien mencionó lo del loguito de marca registrada. Perfecto, ¿no? Buena observación. Ok, fíjense bien. Aquí levanten la mano todos los que ya vieron la flecha. Pueden levantarla aquí en la aplicación o los que tienen su cámara encendida, ¿no? Muy bien, veo que ya la mayoría. Ahora, voy a señalarla para que los que todavía no la ven, ahí está, ¿no? Hay una flecha que se forma en la unión de la E y la X. Quizás algunos de ustedes anteriormente ya hayan visto la flecha, pero yo pienso que la mayoría es la primera vez que ve la flecha, ¿sí? ¿Cierto o no? Bueno, fíjense, aquí me están diciendo, nunca había notado eso. Sí, claro. Y la siguiente pregunta es, ¿y cuántas veces habían visto este logo de FedEx? Pues N, ¿no? Es decir, recibes paquetería, vas manejando o pasa en un auto y pasa un camión de FedEx. En las películas, ¿no? ¿Recuerdan el náufrago? Que Wilson llegó en un paquete de FedEx. Bueno, es decir, has tenido una cantidad de estímulos visuales previos, infinitos quizás, que tú habías observado, habías visto este logo de FedEx, pero no lo habías observado, ¿sí? No sé si te pase esto, pero yo la primera vez que hice este ejercicio, lo que me pasó es que todo lo que yo estaba describiendo, los colores, las letras que estaban unidos, mis interpretaciones, etcétera, se fue al fondo. Y ahora, lo que apenas hace unos segundos no veía era lo principal que observaba, ¿sí? ¿Te pasa igual? De hecho, incluso a lo mejor si quito el señalamiento, estoy segura que aunque quite el circulito, ya lo ves, ¿no? Y que a lo mejor ahora lo primero que ves es la flecha, cuando hace unos segundos ni siquiera lo habías observado. Esto es un ejercicio de coaching, ¿sí? Imagínate cuántas escenarios, cuántas variables, cuántas situaciones están disponibles en nuestro día a día, pero no somos capaces de observarlas. ¿Disponibles para qué? Para el cambio, para aquellos retos y desafíos que hoy pensamos que ya no hay solución, para aquellas cosas que nos hemos cansado de conversar y no encontramos soluciones, pero porque conversamos desde el mismo paradigma, desde los mismos racionales. Por eso les decía la frase de Einstein, ¿no? Resolver los problemas que hoy tenemos solo pueden ocurrir en el siguiente nivel de paradigma. Ningún problema puede crearse en el nivel de paradigma en el que fue creado. Y esto es lo que nos pasa, ¿sí? Y me gusta complementar este ejercicio con una frase muy poderosa de un escritor francés, de Marcel Proust. Dice, un verdadero descubrimiento no es encontrar un nuevo paisaje, sino ver el mismo con nuevos ojos. Así que hoy quiero invitarte a ver a la política con nuevos ojos, a ver a los políticos con nuevos ojos,
porque solo desde una nueva visión es que podremos encontrar nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Y también pregúntate, ¿no? En esas cosas que tú quieres cambiar, mejorar en lo personal o en tus proyectos personales, en los proyectos políticos, ¿cuántas cosas no estamos viendo? Porque necesitamos antes cambiar el lente, ¿no? Cambiar el lente con el que estamos observando la realidad. Bueno, muy bien, entonces ahora sí, bienvenidos al coaching, bienvenidos al mundo de las posibilidades. Como les decía, el coaching pues es un concepto, incluso una palabra que está de moda. También yo de repente, ya saben, como buena coach celosa de su profesión, ya de repente bromeo y les digo, ya todo el mundo es coach, ¿no? De repente, porque no sabemos lo que realmente representa, pero el coaching es una profesión. Los que nos dedicamos a esto, profesionalmente, hemos dedicado muchos años de preparación, de formación, de desarrollar competencias específicas del coaching. Bueno, ¿qué es el coaching? Bueno, pues como les decía, el coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar o acompañar a otras personas a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias, ¿sí? Estas nuevas creencias que tienen que ver con el resultado de sus objetivos o con el logro de sus objetivos. Esta es una definición que nosotros tenemos en el colegio, que tengo el honor de dirigir, el Colegio de Liderazgo y Coaching. Y bueno, entonces, fíjate, vamos viendo algunos elementos clave. Entonces, ¿qué es coaching? Hacer preguntas. ¿Para qué? Para generar un aprendizaje. El aprendizaje está directamente relacionado a algo que es clave y es el cambio, ¿sí? Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Es decir, hablamos entonces de que el coaching es hacer preguntas ¿para qué? Para el cambio, para que las personas puedan explorar y cuestionar sus creencias. ¿Qué son las creencias? Aquellos paradigmas, ¿sí? Aquella información grabada en nuestra mente subconsciente. Hoy no es el tema, ojalá que otra ocasión tengamos oportunidad de compartir, porque hay un tema fascinante que es la neurociencia aplicada a la política o la neuropolítica. Y bueno, es fascinante, pero hoy, aunque no hablaré de eso, pero te doy un dato. Tú y yo, las creencias que hoy tenemos en nuestra vida de adultos se grabaron en nuestra mente subconsciente de los 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años no teníamos filtros, ¿sí? ¿Cómo funciona? El cerebro capta información a través de los sentidos y capta, registra. Desde la 4ª semana de gestación se empiezan a crear grabaciones neuronales en nuestra mente subconsciente. Y entonces, principalmente absorbemos en esas etapas tempranas de la vida lo que vimos en el entorno, que vimos de quien nos cuidó, papá, mamá, abuelos, ¿no? O las personas que nos hayan cuidado, y absorbimos sus patrones de conducta, sus paradigmas, ¿sí? Su visión sobre liderazgo, sobre política, sobre pareja, sobre finanzas, sobre todo. Y hoy, si tienes más de 35 años, levante la mano, ¿no? Que ya tiene más de 35, pues ya tu cerebro está totalmente cableado y seguimos únicamente reproduciendo patrones inconscientes. Ese es un tema que abordamos hoy en el coaching político, el neurocoaching, ¿sí? Trabajamos muy a fondo con la parte de creencias subconscientes y reprogramación mental, ¿sí? También para acompañar a una mayor efectividad y resultado en el proyecto político. Bueno, entonces regresando, coaching. Ahí van palabras clave: arte de hacer preguntas para generar aprendizaje, es decir, para generar cambios, para cuestionar creencias, para que desde nuevas creencias podamos observar lo que antes no veíamos, como en el ejercicio del logo de FedEx, y que todo esto sirva para lograr mejores resultados, ¿ok? Bueno, veo una manita levantada, Javier. Me parece que vamos para avanzar en la dinámica. Voy a presentar ahorita el tema y al final tendremos un espacio bastante interesante para interactuar y compartir, ¿no? Es la indicación que me compartieron, entonces vamos a llevarlo de esa manera, ¿ok? Gracias, Javier. Entonces, guárdame tu pregunta y vamos verla escribiendo en el chat y en un ratito compartimos. Muy bien. Bueno, para nosotros coaching es un proceso de aprendizaje en el que desarrollas un profundo conocimiento de tu manera de pensar, de tu manera de sentir y de tu manera de actuar. ¿Qué nos decía, no? La frase que vimos al principio,
necesitamos saber quiénes somos, necesitamos saber qué queremos, ¿ok? Entonces, aquí está reflejado, por eso les decía que esta reflexión pues es realmente una invitación al coaching. Entonces, cuando sabemos cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, es decir, cómo somos, quiénes somos, podemos establecer cambios sostenibles, podemos trabajar en nuestras creencias, podemos trabajar en nuestras emociones enfocadas a el logro de resultados. El coaching es una metodología que se enfoca al futuro. Es decir, en el coaching no interesa si en el pasado no diste resultados, sino tu visión de futuro y tu visión de compromiso y de generación de resultados al futuro. Bueno, entonces, ¿de dónde viene la palabra coach? Fíjense qué interesante. La palabra coach viene del francés, que significa vehículo, y en el inglés también el coach es un entrenador, ¿no? Pero la primera vez que apareció este concepto del coach fue pues más o menos en el siglo XVIII, cuando empezaron estos carruajes jalados por caballos, y ese era el coach. Y fíjense, la metáfora yo creo que está perfecta, sigue vigente para lo que busca el coaching, ¿sí? El coach era esa persona o ese vehículo que te llevaba de dónde estabas a dónde querías llegar. Esto era el coach e inclusive a finales del siglo XVIII empezó a denominarse coaching a competencias que se hacían en la aristocracia, porque es quienes tenían, ¿no?, las carretas jaladas por caballos, y entonces las competencias que hacían le llamaban coaching. Y en el inglés la palabra coach también significa entrenador. El otro día veía esto, ¿no?, que decía que hace 100 años la mayoría de la gente tenía un caballo y pues solo la gente muy rica tenía un coche. Y hoy es al revés, ¿no? Casi todos tienen un auto y solo la gente muy rica tiene caballos. Bueno, entonces el coach, miren, por eso les puse esta imagen que a lo mejor lo ubican, es la imagen de una marca que hace accesorios, pero es eso, es ese vehículo que te traslada de dónde estás a dónde quieres llegar, y es una metodología que permite crear los caminos. Fíjate bien, no dice que aun cuando no estén trazados los caminos, hay que crearlos, ¿sí? Crear los caminos para poder llegar a dónde queremos llegar, esos sueños, esos objetivos, esas metas que queremos alcanzar. Y también, como les decía, el coach, la palabra coach significa entrenador. De hecho, en el inglés, ¿no?, y a lo mejor en el deporte, en el fútbol americano, tenemos mucho esta visión del coach o el entrenador, ¿sí? El coaching moderno llega, o el coaching llega a nosotros a través del mundo del deporte, donde tenemos esta persona que la ven aquí, se llama Tim Gallwey o Timothy Gallwey. Para todos los que nos dedicamos al coaching, es como el padre del coaching. Y les voy a compartir por qué. Bueno, él era entrenador de tenistas. Él fue tenista y después fue coach, entrenador de tenistas. Y bueno, él descubrió algo muy importante y diseñó una metodología con base a ese descubrimiento. Él se dio cuenta que cuando él cuestionaba o regañaba o confrontaba, ¿no?, al tenista, al deportista en el entrenamiento, y que le decía, lo hiciste mal, esto no salió bien, vuelve a sacar, estuvo mal, etcétera, que cada vez que hacía eso, la persona no lo recibía de la mejor manera. Pero descubrió que, en cambio, cuando le hacía preguntas y después, ¿no?, del entrenamiento le preguntaba al jugador, ¿cómo crees que lo pudieras hacer mejor? ¿Qué crees que no salió bien? ¿Sí? ¿O en qué no te sentiste cómodo? ¿Qué podrías mejorar? Entonces, cuando le regresaba el poder a la persona y le hacía preguntas, el compromiso por el cambio y el resultado eran muy positivos. Y otra cosa importantísima que descubrió Tim Gallwey es una metáfora que decía, mira, en la cancha siempre hay dos juegos que se están jugando. El primer juego es el que está ocurriendo en la mente del jugador. Y ese es el primer juego que hay que ganar. Si tú ganas el juego en la mente, tienes posibilidades de ganar el juego en la cancha. Y díganme si esto no es vigente en todos nuestros escenarios. Cada vez que nos ponemos un objetivo, el primer lugar donde hay que conquistar ese objetivo es en nuestra mente. Y esto no es un tema nada más inspirador o motivacional. Como les decía, hay todo un sustento neurobiológico.
¿sí? Hoy ya tenemos esos procesos neuronales definidos que sabemos cómo se generan los resultados. Porque para el cerebro es exactamente lo mismo pasado, presente y futuro. Se activan las mismas áreas neuronales. Y por eso tan importante ganar primero el juego en la mente. Y la pregunta también podría ser, ¿qué tanto estamos ganando primero el juego en la mente en nuestros proyectos políticos? ¿No? Ahorita viene la oportunidad de la creación, ¿no?, de proyectos políticos y de ponerlos al servicio de la ciudadanía y de conquistar sus mentes y conquistar sus corazones para al final conquistar pues lo que cualquier político, proyecto político desea, que son sus votos. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, hay que ganar primero el juego en la mente. Ahora, rápidamente, para que tengas esa claridad, ¿qué no es coaching? Porque sé que hay mucha información de repente que nos pues desenfoca de lo profesional. Hay muchos entrenamientos, ¿no?, que se ofrecen como coaching o coaching transformacional y te hablan de niveles y te hablan de que tienes que traer gente y si no las traes no puedes pasar de nivel. Eso no es coaching, ¿sí? Serán entrenamientos de desarrollo, no sé, personal, otro nombre, pero pues por moda le llamaron así, pero en realidad eso no es coaching. Tampoco nada que tenga que ver con que, oye, que me lean las cartas, que los ángeles, que caballos, delfines. No, tampoco es coaching. Tampoco es coaching alguien que te da respuestas. Tampoco eso es coach. El coaching es alguien que hace preguntas, no que te da las respuestas. ¿Por qué? Porque si yo te doy la respuesta, significa que yo tengo el conocimiento y el poder. Y en el coaching partimos de la premisa de que cada persona tiene dentro de sí misma los recursos y el empoderamiento para diseñar lo que necesita para lograr sus resultados. También a veces confundimos el asesoramiento de imagen pública con coaching, ¿ok? Entonces, todo esto no es coaching. El coaching es una estrategia mucho más a fondo, mucho más profesional para la generación de resultados, en este caso, resultados del proyecto político. Ahora, como yo te dije que quiero que te lleves algunas herramientas, te voy a compartir el modelo GROW, que es el modelo básico de coaching que todos los coaches usamos para generar una estrategia a alcanzar resultados. Y se basa en una metodología que diseñó un señor que se llama John Whitmore, que es el que escribió el primer libro de coaching en la historia, que se llama Coaching para el Alto Desempeño. Y bueno, el modelo GROW es por sus siglas en inglés, ¿sí? La G de meta, de goal. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en el coaching es, ¿cuál es la meta que queremos alcanzar? La segunda es la R de realidad, que tenemos que identificar dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida. Para poder trazar una ruta de donde estamos al objetivo, pues es necesario tener estos dos puntos, ¿sí? Si tú nada más partes de este es el objetivo que yo quiero alcanzar, pero no sabes tu punto de partida, es un error y es una pérdida de tiempo. Esto nos pasa a todos los niveles, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que alguien quiere mejorar su peso, bajar de peso, ¿sí? Pues antes de diseñar toda una estrategia y ver qué necesita, pues lo primero que necesitaría definir es cuánto pesa, o sea, dónde está y qué es la realidad y cuál es el objetivo, ¿no? Cuánto quiere pesar para poder entonces establecer una estrategia. Bueno, entonces el siguiente punto son justamente las opciones, identificar qué opciones tenemos para llegar a ese lugar desde donde estamos y a qué nos vamos a comprometer. ¿Cuáles serían esas acciones? Entonces, este modelo aplicado de manera muy sencilla a la estrategia del proyecto político, pues nos llevaría a hacernos 4 preguntas básicas muy importantes, ¿sí? ¿Cuál es la meta de tu proyecto político? Porque si tú estás aquí interesado en la política, en tener un liderazgo político adicional, ¿sí?, al proyecto político que tú te adhieras o creas o por el cual estés trabajando, tú en lo personal debes tener un proyecto personal político. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué estás aquí? Como las preguntas que te hice, ¿para qué estás haciendo política? ¿Qué es lo que quieres generar? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿cuál sería esa meta de tu proyecto político? ¿Y cuál es el estado actual, el punto de partida? ¿Sí? A lo mejor alguien dice, oye, yo pues me estoy capacitando, estoy desarrollando mi liderazgo político. A lo mejor alguien más dice, no, yo ya he estado
en el desarrollo de un proyecto político. Hay 3 etapas, ¿no? Por ejemplo, hay 3 momentos para el coaching político. La etapa de la creación del proyecto político, incluye la etapa de campaña cuando se va a lanzar el proyecto político, la etapa del ejercicio del poder y la etapa del cierre, ¿sí? Cuando yo ya voy a entregar el poder, y esto implica también un trabajo muy importante desde el coaching político. Entonces, ¿cuál es tu punto de partida? Esto será muy importante para poder definir ese camino hacia ese proyecto político que es tu objetivo, tu meta. ¿Qué opciones tienes para lograrlo y a qué acciones te vas a comprometer? A veces cosas como estar aquí, participar, estar en los seminarios, ¿no? Aprender las herramientas, es parte de esa estrategia del proyecto político. Bueno, ahora te quiero presentar, este es el modelo tradicional de coaching. Este es un modelo que nosotros utilizamos, bueno, que yo diseñé y que utilizamos en procesos de coaching ejecutivo, de coaching de equipo, etcétera, y que se puede usar también, por supuesto, en estrategias de coaching político. Y si observas, tenemos las 2 preguntas clave otra vez. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ves aquí en la imagen, el coaching es trazar caminos, trazar rutas para pasar de donde estamos a donde queremos llegar. Y en esa ruta o esa distancia que hay entre donde estoy hoy a donde quiero llegar, le llamamos brecha de desempeño o brecha de efectividad. ¿Por qué brecha? Porque si ya tuviéramos las capacidades, las competencias, las habilidades, la experiencia que se necesita, ya estaríamos ahí. Entonces, ¿qué se trabaja en esta brecha? Pues desde aprendizajes, cambios, toma de decisiones, toma de conciencia, desarrollo de competencias, desafiar nuestros paradigmas, nuevas creencias, valores. Y todo esto es parte de lo que se puede trabajar, por supuesto, en la estrategia del proyecto político. Ahora, hay una característica. Todo esto se debe traducir en algo clave, acciones, ¿sí? O sea, no es algo nada más de, ay, mira ya qué bonito nos quedó nuestro plan, nuestro mapa, está padrísimo, sino cómo lo vamos a ejecutar, cómo lo convertimos en acciones, ¿sí? Es decir, si no hay acción, no hay resultados. Y fíjense un aspecto súper claro. No es nada más dónde estoy y a dónde quiero llegar, sino para qué lo quiero lograr, ese proyecto o ese propósito trascendente. ¿Qué es esto? Lo que me inspira. El legado que quiero dejar, lo que me inspira. Y vean cómo las acciones están alineadas al propósito, no a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque cuando yo alineo mis acciones al propósito, en consecuencia voy a llegar a la meta. Mucho de la pérdida, ¿no? De la falta de resultados que tenemos en proyectos, en resultados políticos, es porque perdemos el propósito. Nos enfocamos tanto en la meta, nos olvidamos del propósito y entonces cuando se vuelve un proceso mecanicista y la política hay que regresarle el alma, hay que regresarle la inspiración. Hablar de política y hablar de liderazgo político implica hablar de la necesidad que tenemos los seres humanos de ser inspirados. ¿Sí? Los seres humanos tenemos esa parte y es una escala de necesidades, ¿no? Algunos la conocen, las necesidades básicas de Maslow, de Abraham Maslow, las teorías de la motivación. Dicen, no puedes llegar, claro, tenemos que ir cubriendo, pero el máximo nivel es la autorrealización. Y la autorrealización tiene que ver cuando tenemos esta conciencia de un proyecto, un propósito trascendente, es decir, algo más grande que nosotros mismos, un legado más grande que mi propio bienestar. Y creo que en coaching político decimos y estamos convencidos que muchos de los problemas y retos que tenemos hoy, no solamente en la política, sino en la sociedad, ¿sí? Son por temas éticos, ¿sí? No es por falta de propósito, por falta de inspiración, por falta de alineación a ese bien común, ¿sí? Porque vamos perdiendo el rumbo y nos vamos enfocando nada más en intereses personales y nos olvidamos esa respuesta de para qué estás haciendo política, por qué entraste en la política, porque quiero cambiar al mundo, porque quiero crear un mundo mejor para mí, para mis hijos, para mi familia, etc. Entonces el coaching es una gran herramienta para regresarle el alma a la política, la ética a la política, la inspiración a la política.
porque mantiene al político enfocado en ese propósito trascendente, en esa inspiración, en ese legado por el cual está trabajando. Bueno, entonces, quedamos que el coaching es el arte de hacer preguntas y nosotros en el coaching decimos, el verdadero empoderamiento comienza cuando nos hacemos preguntas y desafiamos nuestras creencias. Mientras sigamos manteniendo nuestras creencias, seguiremos en el status quo, en nuestra zona de confort. Cuando nos atrevamos a salir de esos paradigmas, de esas creencias, es cuando verdaderamente empezaremos a empoderarnos, porque tú sales de la zona de confort y te obliga a expandir capacidades. Y díganme si, digo, pese a todos los desafíos y retos, pero es los cambios de los últimos meses nos llevaron a expandir habilidades y capacidades, ¿no? Quizás muchos hoy estamos haciendo cosas que no imaginamos que hubiéramos hecho antes si no hubiéramos tenido ese entorno retador que nos hubiera empujado a ello. Bueno, pues el coaching, el arte de hacer preguntas. Fíjate bien, ahora, no cualquier tipo de pregunta. Les voy a compartir ejemplos de preguntas débiles, porque no todas las preguntas son poderosas. Cuando yo ante una situación decimos que, como decimos coloquialmente, que nos volvemos víctimas, aunque el concepto de víctima, sí es un concepto, por ejemplo, es una distinción en el coaching, hablamos de víctima y de protagonista, y el victimismo es estar desempoderados, es decir, alguien más tiene que venir a rescatarme porque yo no soy capaz. ¿Sí? Pero cuando asumimos esa visión donde si pasa algo que no responde a las expectativas o al resultado que esperábamos crear o lograr o recibir, y entonces empezamos, yo les digo que a hacernos terrorismo mental, ¿no? Y empezamos a hacernos preguntas como, ¿por qué se dieron las cosas de esta manera? ¿Verdad que esto solo me pasa a mí? ¿Sí? ¿De quién será la culpa? ¿Alguien fue el culpable? ¿No? ¿Quién me metió el pie? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué me hicieron esto? ¿No? Es como adjudicándonos, me lo hicieron, fue personal, o sea, alguien me dañó, me hizo esto a mí. ¿O por qué yo no puedo hacerlo? ¿Sí? Todos los demás pueden, otros lo logran, pero yo sigo aquí sin poder hacerlo, sin generar resultados, otros pueden y yo no puedo. ¿Por qué todo lo tengo que hacer yo? ¿Sí? ¿Por qué la gente no se compromete? ¿Por qué no participan? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿La han escuchado? ¿Han estado por ahí en algún momento? Bueno, pues este tipo de preguntas, déjenme les digo, que son desempoderantes. ¿Por qué? No nos conducen a ninguna reflexión activa, nada más nos mantienen en el mismo estado emocional, desempoderado, angustiado, ¿sí? Alguien me hizo, alguien me dañó, porque otros sí, baja autoestima, yo no. Es decir, nos mantienen en un estado emocional que no nos permite cambiar, mejorar, crecer. Nos deja sin alternativas. En cambio, fíjense, ¿cómo podríamos diseñar preguntas poderosas en escenarios similares? ¿Sí? ¿Qué tal que en vez de un ¿por qué se dan las cosas de esta manera? ¿Verdad que esto solo me pasa a mí? Mejor un ¿qué tengo que aprender cuando las cosas se presentan de esta manera? ¿Cómo puedo evitar caer en esta situación en el futuro? ¿Con qué herramientas cuento para salir de esta situación difícil? ¿Qué soluciones veo posibles? O auto cuestionarnos, ponernos frente al espejo. ¿Qué me hizo actuar así? ¿Cómo puedo cambiar esa conducta? ¿Qué necesitaría ser diferente para lograrlo? ¿Qué me aporta esta experiencia? Fíjense qué diferente a me hacen, me dañan, yo no puedo y otros sí. Entonces, parte del coaching es empezar a entrenarnos a cambiar el chip para hacer preguntas poderosas. Este tipo de preguntas nos enfoca en el futuro, nos enfoca en la posibilidad, nos enfoca en la creatividad y nos enfoca en la acción. Les voy a compartir algunas preguntas poderosas que podemos comenzar a plantearnos en el contexto del coaching y la política. Por ejemplo, ¿para qué estoy haciendo política? ¿Qué está construyendo, si hablamos, por ejemplo, de partido político, qué está construyendo nuestra manera de hacer política? ¿Qué cambios demandan las necesidades sociales al político? O sea, el entorno, la sociedad, ¿qué le demanda al político? ¿Qué tiene que ser, hacer
diferente el político ante estas necesidades de la ciudadanía actuales? ¿Cómo podemos construir confianza en el votante aun cuando no nos vote? Es decir, aquí viene un tema que trabajamos muy a fondo en el coaching político, que es la credibilidad. O sea, tú puedes votar o no por mí, pero es importante que me creas. O sea, que creas que soy honesto, que estoy hablando con la verdad, que soy genuino. ¿Qué diferencia, no? ¿Cómo sería nuestra dinámica política y social si hubiera esa credibilidad? Otra pregunta que podemos hacernos: ¿quiénes son nuestros líderes? ¿Y qué nos inspira de ellos? ¿Cómo diseñar una sociedad más humana e inclusiva? ¿Cómo podemos encontrarnos con el otro en el desencuentro? Sabemos que en la política el arte es encontrarnos en el desencuentro, ¿sí? O sea, va a haber paradigmas, visiones, estrategias, objetivos diferentes, pero ¿cómo me encuentro con el otro en el desencuentro? Sin atacarlo, sin destruirlo. ¿Por qué vivimos en la polarización si nuestra naturaleza es ser una comunidad? Y si alguien me dice, no, nuestra naturaleza no es ser comunidad, déjame te digo que tú misma, tú mismo eres una comunidad. O no eres una comunidad de millones y millones de células, ¿no? O sea, nosotros mismos somos una comunidad. O sea, la esencia de la comunidad está en nuestra ADN, en nuestra experiencia humana. ¿Cómo podemos abordar la complejidad y los desafíos de la diversidad en nuestra sociedad, ¿no? Hoy que tenemos tantos retos con los temas de la diversidad en todos los sentidos, la diversidad generacional, la diversidad cultural, la diversidad de valores, la diversidad de preferencias sexuales, o sea, tantos temas hoy que nos llevan a la diversidad. ¿Cómo abordamos esa complejidad? También darnos cuenta y qué nos conduce a caer en el pesimismo. ¿Cómo puede ayudarnos la política a elevar la convivencia y el espíritu de comunidad? Bueno, son algunos ejemplos, ¿sí? La maravilla del coaching es que el coach tiene la experiencia, la habilidad, la capacidad de hacer las preguntas que se requieran en el momento. Cuando estás en una sesión de coaching con el político, no es que llevas tu acordeón, ¿no?, de preguntas, sino que vamos haciendo las preguntas conforme lo que requiere esa situación o lo que se está trabajando. Pero estas son algunas preguntas que en lo general podemos empezar a plantearnos en relación a la política y que nos, como decía Einstein, si yo tuviera una hora para resolver un problema del cual dependiera mi vida, yo tomaría los primeros 55 minutos para diseñar la pregunta correcta, porque una vez que tienes la pregunta correcta, la respuesta surge rápidamente. ¿Okay? Vale la pena empezar a cambiar el chip. No todo esa es una de las grandes aportaciones del coaching. No es encontrar las respuestas, es diseñar preguntas que nos eleven la visión, la mirada, el paradigma, que nos expandan, que nos lleven a la creatividad y que desde ahí podamos encontrar mejores escenarios de respuesta. Bueno, entonces, como vimos, las preguntas poderosas nos permiten expandir nuestros límites emocionales, pensamientos, vivencias, nos colocan en una posición de acción permanente y nos impulsan a influir en el futuro de manera más propositiva. Bueno, me voy ya muy rápido porque quiero entrar a las herramientas del coaching político que les quiero compartir. Bien, en el coaching entonces básicamente tenemos 3 preguntas clave. Yo le llamo pregunta brújula, ¿dónde estoy? Pregunta meta, ¿a dónde quiero llegar? Y pregunta propósito, ¿para qué lo quiero lograr? Y todos tenemos un modelo de coaching en nuestro celular, ¿eh? Es más, si tú tienes un GPS o una aplicación aquí para pedir un servicio de transporte, ahí traes un modelo de coaching en tu celular. Fíjate bien, ¿por qué? ¿Qué es la primera pregunta que te hace tu GPS? Si tú le pones una dirección a la que quieres llegar, es decir, sería la meta, el objetivo, el lugar, ¿qué te va a preguntar? ¿En dónde estás? ¿Sí? Para saber cuál va a ser la mejor ruta para llegar. Y si tú no le dices dónde específicamente estás, no puede trazar una estrategia, una ruta. Eso pasa igual en el coaching. Necesitamos diseñar claramente dónde estoy y a dónde quiero llegar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver
7 principios de coaching aplicables a la política, ¿sí? Rápidamente. Primero, uno de nuestros principios base en el coaching es que solo podemos transformar aquello que somos capaces de observar, como en el logo de FedEx, ¿no? Si no lo veo, ¿cómo lo voy a modificar? ¿Cuántas cosas hoy no estamos viendo en la política? ¿Cuántas cosas no ven los políticos? ¿Cómo pueden transformar aquello que no ven? Obviamente el coach o el coaching, hacer alguien externo que acompaña, puede diseñar esos espejos para que sea capaz de ver y transformar lo que no ve. Solo podemos comprometernos con aquello que verdaderamente nos importa, que nos inspira. Fíjense, este tema de que tenemos crisis de compromiso y que a los seres humanos no nos gusta comprometernos y a las nuevas generaciones, eso no es verdad. Al ser humano le gusta el compromiso. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para generar esas intenciones, para alinearnos también a esos compromisos que le importan a los demás y no nada más lo que yo deseo alcanzar para el objetivo de mi proyecto político? Bueno, tercero, los obstáculos internos son el primer desafío que acompañamos a superar en el coaching. Los obstáculos internos en la mente, en los paradigmas, en las emociones, pero a veces también en la integración de los equipos, ¿sí? Muchas veces hay proyectos políticos maravillosos que por no tener, ¿no?, a los colaboradores adecuados no prosperan. Entonces, hay que trabajar primero con toda esa integración y con esos obstáculos y paradigmas. Algo que les decía es que en el coaching no nos interesan los resultados del pasado. Es decir, okay, oye, las elecciones pasadas las perdiste, no importa. No es una sentencia de resultado. Lo que nos interesa ahora es el futuro y lo que podemos lograr de aquí hacia ese futuro que tú deseas alcanzar. También hay algo muy importante en la parte del coaching que aplica a la política, que es el objetivo del coaching es potenciar la conciencia, ampliar la conciencia, para que desde ahí podamos tener, cuando yo tengo mayor conciencia, eso me da mayor potencial de acción. Y desde un mayor potencial de acción, entonces puedo tener mayor responsabilidad personal y puedo provocar acciones. Y desde la responsabilidad y las acciones se pueden generar nuevos y mejores resultados. La tarea del coaching también principalmente es sostener los cambios, o sea, es decir, aquello que vamos ganando, aquello que vamos construyendo, que no lo perdamos. Ese es uno de los grandes retos, ¿no?, en la política, cuando perdemos el terreno que ya teníamos ganado. ¿Por qué? Porque, para hablar así claro, ¿no? ¿Por qué se pierden votos en la política? Pues porque no se cumplen las expectativas que se generaron al inicio del proyecto político, en el momento, ¿no?, de presentar el proyecto, la campaña. Cuando ya estás en el ejercicio del poder, si no cumples con esas expectativas, no, pierdes, ¿no?, pierdes el compromiso, pierdes la lealtad, y entonces no sostienes esos cambios que ya se lograron. Una de las grandes tareas que hacemos en el coaching político es sostener esos cambios y mantener el enfoque en las metas. Otra parte importantísima, fíjense bien, tenemos una cultura en México totalmente equivocada sobre la productividad, ¿sí?, sobre los resultados, sobre lo que implica el trabajo, el compromiso. Y muchas veces queremos generar resultados únicamente trabajando intensamente con nuestra mente racional, en el lenguaje, que es un elemento importantísimo en la política, ¿sí? Sin el lenguaje, sin el discurso político, pues no podríamos hacer política, pero dejamos fuera la emoción, cuando a la política es un proceso estrictamente emocional, ¿sí? Como todos los procesos, que la toma de decisiones políticas es un proceso emocional. Lo podremos ver más a detalle, ¿no?, en otro momento. Y dejamos fuera la parte de la salud, la parte del cuerpo, ¿no? Les digo, a veces, ¿no?, con excesos, claro, en el momento de la campaña, pues hay que tener las mejores condiciones físicas para poder aventarte todo el proyecto, ¿no?, y toda la estrategia. Pero ¿y qué pasa si te enfermas? Si no estás bien físicamente, pues no puedes continuar. Por más mente, por más lenguaje, por más emoción, si tu cuerpo no está alineado, no vas a poder avanzar.
y la trascendencia, que es la inspiración. En el coaching integramos estas 5 dimensiones para que la persona tenga una posibilidad mucho más afianzada, ¿sí? Porque va holístico, porque va integrado. Yo a veces veo, no sé si ustedes lo han observado, pero yo les digo que no cheque el audio con el video, ¿no? Como que estoy viendo una imagen de un cuerpo que no corresponde con la emoción, con el lenguaje, con las ideas, y todo eso genera ruido. Los seres humanos obviamente tomamos decisiones con base en lo que interpreta del otro nuestra conciencia, y todas esas interpretaciones, ¿sí?, se hacen a nivel subconsciente porque son millones y millones de datos los que el cerebro procesa por milisegundo y los lee e influyen en su decisión final, aunque tú y yo no seamos conscientes de ello. Bueno, entonces, les voy a compartir, ya les di todo un panorama de lo que es el coaching, de que si es coaching, de que no es coaching, ya los fui introduciendo un poco, dándoles algunas preguntas de coaching político, compartiéndoles unas primeras ideas. Vamos a ver ahora, ¿sí? Ay, un segundo. Vamos a ver ahora ya la parte específica del coaching político. Bueno, algunas estrategias o algunas herramientas en el coaching político. Bueno, en el coaching político trabajamos muchísimo en este concepto de la política es el arte de hacer lo posible. Por eso al principio yo les decía, bienvenidos al mundo de las posibilidades, ¿no? El coaching. Y si la política es el arte de hacer lo posible, también les tengo una pregunta: ¿quién define lo que es posible? Y si no es posible, ¿cómo hacemos para que sea posible? Entonces, la política es ese arte de unir voluntades para lograr un resultado que sirva al bien común. ¿Cómo vamos a hacer que esto sea posible? Otro aspecto fundamental que trabajamos en el coaching político, pues es que hacer las cosas posibles obviamente tiene que ver con intervenir, ¿no?, en producir los cambios, las acciones, todo lo que se necesita para crear esas posibilidades. ¿Y quiénes son los encargados de eso? Las personas. Entonces, en este espacio donde el coaching político, pues se encuentra muchísimos escenarios de colaboración o de impacto para acompañar a las personas, para convertir esas palabras en acciones, esos compromisos, en resultados, en realidades alineados a ese proyecto político o a ese proyecto de gestión pública, porque también el coaching político se puede utilizar en la gestión pública, aunque no venga necesariamente de la política, sino de la administración. Y bueno, al final, no perdamos de vista generar valor para la sociedad, ¿sí? Generar valor para la sociedad sigue siendo el objetivo número 1 de la política. Bueno, ¿qué distinciones políticas se necesitan para el coaching? Es decir, ¿qué se necesita entender, aprender, conocer para acompañar a alguien en coaching político? Pues se necesita, como les cuestioné al principio, revisar cómo entendemos la política, qué pensamos sobre la política, qué pensamos sobre cómo son los políticos. Se necesita conocer el sistema político, ¿sí? Por eso les decía, no cualquier coach puede ser coach político. O sea, sí se necesita tener esa especialización, ¿no? Cualquier coach puede ser coach político porque se requiere tener toda esta perspectiva y toda esta claridad de conocer el sistema político, comprender el lenguaje político, comprender el entorno en el que se desarrolla la política o en el que se desenvuelve el político, saber cómo se desenvuelve el poder, ¿sí? Cuál es esa estructura y ese desenvolvimiento del poder, pero sobre todo reconocer al político como un ser humano integral, ¿sí? Con esta perspectiva de esas 5 dimensiones que vimos hace un momento. Bueno, ¿qué más podemos trabajar desde el coaching político? Pues es algo impresionante cómo se refuerza el máximo potencial de liderazgo de quien se está acompañando desde el coaching político. Sabemos que al líder, en estricto sentido, lo constituyen los seguidores, ¿sí? Entonces, al igual que en el liderazgo, el éxito en los proyectos políticos depende de la capacidad que tengas para lograr que otros se sumen a tu sueño. Muy bien, entonces el coaching político se basa en el desarrollo del máximo potencial de liderazgo del político. Se trabaja muchísimo con fortalecer y desarrollar el liderazgo. Bueno, como les decía, hablar de liderazgo, pues es por tanto hablar de política y es entender la necesidad humana de ser inspirado.
Fíjense cómo fuimos viendo estos conceptos, ¿no? Hoy vivimos una época donde los líderes son aquellos capaces de inspirar a otros. Y sí, la inspiración tiene que ver con que tú tengas claridad de tu propio propósito trascendente, porque ¿cómo puedes inspirar a otros si tú no estás inspirado para ti mismo con tu propio proyecto? Y la inspiración solo viene cuando nos sentimos conectados o cuando sentimos que estamos trabajando por algo más grande que nosotros mismos, ¿sí? Y eso es decir, eso es biológico. Hoy la neurociencia incluso ya demostró cómo hay dos acciones, decisiones que podemos tener todos los días que pueden hacer feliz a nuestro cerebro. Fíjense qué interesante, la neurociencia. Uno es la gratitud y otro es el servicio. Es decir, un cerebro que vive agradecido y un cerebro que vive para servir a los demás es un cerebro feliz. Qué increíble, ¿no? Y nosotros, es decir, un cerebro que vive en gratitud y que pone al servicio de los demás todo lo que es, lo que hace, lo que tiene, es en automático un cerebro que va a estar feliz porque va a estar generando las neurotransmisores, las sustancias que nos generan felicidad. Pero bueno, entonces fíjense, hoy necesitamos inspiración, ni más después de la sacudida de la pandemia, ¿no? Venimos arrastrando muchos lastres emocionales. ¿Cómo va a ser ese proyecto político que nos va a inspirar? ¿Sí? Que va a ser lo suficientemente poderoso, inspirador, para que incluso aun cuando yo no tenga a lo mejor inicialmente como alineación o interés por esa propuesta que venga de un partido, de un político, lo volteo a ver, porque es tan inspirador que es imposible que no lo vea. Como les decía, puedo o no estar de acuerdo, pero creo. Ese es el reto en la política. No es si estás de acuerdo o no conmigo, sino la credibilidad y la inspiración. Hoy necesitamos inspiración. Como humanidad tenemos muchos lastres, ¿no? Muchos retos, muchos desafíos. El medio ambiente, por supuesto, los modelos de desigualdad económica, la desigualdad en la educación y la crisis de liderazgo. Entonces, ¿quiénes van a diseñar esos proyectos lo suficientemente inspiradores para llevarnos a los demás? Y para que los demás sintamos que también podemos poner un granito de arena para contribuir a ese gran sueño, a ese gran propósito. Bueno, entonces, algunas preguntas de coaching para líderes políticos. ¿Sí? Les estoy poniendo algunos otros ejemplos de cosas que se pueden trabajar en el coaching político. Ejemplo, ¿existe alguna distancia entre las ideas y declaraciones de tu proyecto político y tus conductas? Híjole, ¿cómo es esta pregunta? Si nos atreviéramos a hacérnosla, si muchos políticos se atrevieran a hacerla, ¿cuántas verdades nos arrojaría? Claro, ahí todavía tenemos la decisión de si aceptamos la verdad o decimos, no, este espejo no sirve y lo rompemos, ¿no? Pero simplemente darnos cuenta, ¿sí? La importancia de la declaración, la importancia de que si nuestras ideas, declaraciones y acciones están alineadas, si no, hay una disrupción. Generamos caos porque yo pienso de una forma, declaro otra y actúo de otra. Por eso hoy tenemos tantos retos, ¿no? En el contexto de la acción política. Acuérdense, las personas observan conductas, no ideas. Entonces, lo más importante a trabajar son la coherencia, la congruencia, como les decía, que cheque el audio con el video, que cheque lo que estoy viendo con lo que estoy escuchando. Siguiente, ¿qué te lleva a tus decisiones? ¿Tu convicción o tu cansancio? Muchas veces estamos viendo decisiones políticas ya no por convicción, sino por el hartazgo, ¿no? El hartazgo de que no encontramos escenarios para ponernos de acuerdo en el desacuerdo, ¿sí? El hartazgo de los retos en el entorno político, etcétera. ¿Desde dónde estás dirigiendo? ¿Desde la inspiración o desde el miedo? Les voy a poner ejemplos. ¿Cómo saber? Cuando un líder político dirige desde la inspiración, atrae con su proyecto porque quiere servir a los demás. Cuando dirige desde el miedo, ¿sí? El mensaje es, si no me apoyas, hay consecuencias. Muy bien. Las acciones en tu grupo cercano
contribuyen o contradicen, construyen o conspiran. Por eso en el coaching político estudiamos muchísimo la importancia del equipo cercano al político, al proyecto político, porque son los representantes, o contribuyen o contradicen, y o construyen o destruyen. Es importantísimo tener esa claridad. Y una pregunta clave, ¿estás hablando desde tu propia voz? Hace mucho tiempo que yo, desde esta parte, ¿no? Como coach político, no escucho un discurso de un político desde su propia voz. Escucho la voz a lo mejor de su partido, escucho la voz de intereses, escucho la voz de minorías que representa, pero no escucho desde su propia voz. Vean la película del discurso del rey. ¿Se acuerdan de la película? Que ahorita, ¿no? Que está todo este tema de la realeza inglesa en boga, pero el discurso del rey, que es la historia del rey Jorge, justo el papá de la reina Isabel, él era tartamudo. Imagínense, pasó por situaciones terribles durante toda su infancia, su adolescencia, su adultez, porque lo sometieron a terapias terribles porque era tartamudo. Van a ver ahí cuando él encontró que tenía una voz y que esa voz merecía ser escuchada, pudo dar discursos sin tartamudear. No voy a decir que no volvió a tartamudear, porque en algunas ocasiones sí, pero ya no al grado que lo hacía y pudo expresar su propia voz. Véanla, les va a gustar y véanla con este enfoque. ¿Estás hablando desde tu propia voz? ¿Qué estás haciendo para ejercer ese derecho a hablar desde tu propia voz? Si tenemos tiempo ahorita, vemos un fragmento y si no, seguro lo han visto, el maravilloso discurso, ¿no? Que después de décadas nos sigue enchinando la piel y nos sigue dejando ese legado, ¿no? De I Have a Dream, de Martin Luther King. Si no lo han visto, si tenemos chance, vemos unos minutitos y si no, búsquenlo en YouTube. Vean la maravilla de hablar desde tu voz, lo que logras inspirar, las mentes que logras inspirar, los corazones que logras tocar cuando el político habla desde su propia voz. Bueno, ¿qué más hacemos en el coaching político? Pues trabajamos con el político como persona. Aparte de todo este escenario complejo en el que está el político, déjenme les digo que en realidad los políticos, en el político, en la persona que está en la política hay mucha soledad. O sea, de verdad, en el fondo es muy difícil confiar, ¿no? Miren, hemos tenido la oportunidad de coachar, ¿no? A gobernadores, a secretarios de Estado, tanto estatales como secretarios de Estado a nivel federal y a sus equipos, y ya en la intimidad de la conversación dicen, es muy difícil confiar, ¿no? No hay esa confianza, siempre te tienes que estar cuidando, no sabes de dónde viene o si te está a lo mejor orientando sinceramente o hay una intención detrás, entonces cuesta mucho, es una figura de mucha soledad y todos los seres humanos necesitamos de sentir ese cobijo, no esa confianza, entonces hay mucha soledad y en este sentido el coach puede ser esa figura de confianza para el político. Muy bien, entonces se trabaja con el proyecto político y los valores tanto del político como de su proyecto. Vamos a trabajar en el entorno de la ciudadanía, lo que necesita esa sociedad, esa ciudadanía de esa figura política y cómo él va a ofrecer una respuesta a esas necesidades. Se hace toda una estrategia de gestión de entorno de las relaciones. Se hace incluso, hay unas estrategias de matriz de estudio político donde vemos cómo impactan, bueno, A con B y con C y con D, porque es una telaraña ahí de relaciones, ¿no? Pero se hace toda esta estrategia de entorno político. Sí se trabaja con la proyección pública, pero no con la imagen nada más de cómo se va a vestir o qué se va a poner y qué no se va a poner, si va a usar tenis o zapatos, no, sino más bien con las emociones que está creando en los demás. En el tema de branding, que es el que tiene que ver con la imagen pública, el branding o marca personal, hay dos conceptos clave. Uno, esas características que te hacen única, que te distinguen de los demás, pero sobre todo las emociones que eres capaz de crear en los demás. ¿Sí? Entonces, en el coaching nos enfocamos en esas emociones porque la emoción, recuerda, es el motor de la acción y de la decisión. Y trabajamos también
en la parte del discurso político, ¿sí? Acompañamos a crear discursos desde su propia voz, ¿sí? No desde la voz de cualquier otro actor político, sino desde la voz del político, que es donde están las verdaderas posibilidades de cambio, de sostenimiento y de trascender en la inspiración y en el proyecto político. Bueno, entonces, ¿en qué interviene el coaching político? Para ponerles ejemplos más específicos, pues definimos y alineamos los objetivos al propósito del proyecto político. Se hace esta conciencia del propio sueño del proyecto político, se diseñan los escenarios para el futuro de ese proyecto, se hace todo ese análisis estratégico del entorno, sobre todo el enfoque ético y de valores del político y de su equipo y del proyecto, por supuesto, que se va a estar trabajando. Se identifican competencias, esto es habilidades, conocimientos, capacidades que se requieren en el servicio público y se diseña toda una estrategia y un plan para lograrlas. Se hace la conciencia de la responsabilidad del cargo público, se diseñan aplicación de estrategias para el éxito de ese proyecto. Podemos tener también el fortalecimiento del liderazgo con un alto sentido humano, el mejoramiento de habilidades conversacionales y habilidades, ¿no?, para llegar a los demás desde el lenguaje, el perfeccionamiento de competencias para el desarrollo de esos discursos políticos efectivos. Y bueno, pues toda la parte de cómo vamos a alinear las declaraciones con las acciones, con los valores, para que haya esa coherencia. Y lo que les decía, ¿cómo generamos esa credibilidad? Obviamente a mayor credibilidad, mayor posibilidad de que te conectes con mi proyecto político y quieras sumarte y quieras seguirlo. A menor credibilidad, menor distancia con la sociedad, al final, menor distancia con los votantes. Bueno, entonces la capacidad que tengan los políticos para transmitir esa pasión por los cambios, ¿sí? Yo creo que tenemos un gran desafío en este sentido en nuestro país, por transmitir esa pasión por el cambio. Estamos muy arraigados, nos cuesta mucho el cambio. Ese entusiasmo por las ideas nuevas, por la creación de nuevas visiones, por la ilusión de esos retos, cómo se va a convertir todo esto en esa llave emocional que les va a permitir conectar verdaderamente con los ciudadanos. Los ciudadanos, la sociedad, queremos soluciones, pero también queremos horizontes, queremos sueños, queremos proyectos y queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que sea lo suficientemente inspirador para llevarnos a poner también nuestro compromiso con ese plan o con esa visión, con ese proyecto político. Yo, como coach política, les puedo decir que de verdad creo firmemente que la política es una actividad noble que puede verdaderamente desarrollarse en un espacio ético y de verdadera creación de valor para la sociedad y para nuestra comunidad. Bueno, pues este es el primer contexto, sí, que quería compartirles sobre el tema del coaching, el coaching político. Voy a dejar de compartir para que tengamos ahora sí tiempo de interactuar, de dialogar, de compartir, de que nos presenten ustedes también sus preguntas, sus ideas, o que si quedó alguna duda, con mucho gusto podemos, ¿no?, afianzar o puntualizar. Entonces, pues bueno, aquí lista para lo que nos indiques, Ricardo. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ya escucharon a nuestro ponente, vamos a pasar a preguntas y respuestas. ¿Les parece si, bueno, tenemos suficiente tiempo, que esta vez podamos preguntar tal cual directamente, ¿no? O sea, por medio del micrófono y así, para no estar escribiendo por el chat. Entonces, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, alce la mano. Nada más hay que dar clic en reacciones y dar después en levantar la mano. Por ejemplo, aquí veo que Javier Tristain desde hace rato tiene la mano alzada. No sé si ahí quieras, no sé si quieras participar. Adelante, Javier. No sé, ¿están posibilitados para abrir sus micrófonos? A ver, déjame ver porque justo estoy viendo eso.
Ya, ya, ya creo que ya puede. ¿Nos escuchas, Javier? Sí, correcto. Está. Más que nada, más que pregunta, era una contestación a una pregunta que puso en el chat Joseph, me parece, del método Crown, qué significaba la W Will. de Will. Entonces yo lo que le contesté que es Will de voluntad y de compromiso, que es establecer un plan de acción detallado con el que se compromete y motiva el coaching. Ah, ok, perfecto, buenísimo. Sí, que fue lo que escribiste tal cual en el chat. Exacto. Va. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias por tu aportación. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Aquí se los puse nuevamente, el modelo Grow, ¿no? De crecimiento, que es un modelo básico de coaching y que, bueno, podemos aplicar, por supuesto, también a nuestro proyecto político. A mí me gustaría invitarles a que parte de estas preguntas que les dejé hoy se las lleven, ¿no? Yo le puedo hacer llegar con mucho gusto a Ricardo un abstract, ¿no? De lo que vimos hoy en sesión para que se los compartan. O no sé, tú dime la mecánica o mándenme un correo o algo, no se los compartimos. Sí, con gusto. Si quieres, compárteme la presentación y ya yo se las puedo compartir a ellos. Claro, sobre todo las preguntas. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nos empezamos a hacer preguntas es cuando empezamos a cuestionar nuestros paradigmas, nuestras creencias y esa, en mi experiencia, no nada más en la política, es la esencia de la evolución, de la mejora, del crecimiento. Cuando no nos hacemos preguntas, pues la verdad es que estamos muy cómodos en nuestro status quo, ¿no? Y déjenme les digo que cuesta mucho trabajo porque pararse frente al espejo, ¿no? Tener la valentía de cuestionarnos y de respondernos. Y por otro lado, darnos cuenta que quizás esas respuestas impliquen cambios, ¿sí? Y sabemos todas las resistencias que hay en relación al cambio. El cambio nos cuesta mucho trabajo desde a nivel biológico, porque a nuestro cerebro le cuesta mucho trabajo cambiar y les voy a explicar rápidamente por qué. Nuestro cerebro tiene un objetivo y el objetivo número uno del cerebro humano es tu sobrevivencia. Bueno, y la mía, ¿no? O sea, la de todo el cerebro humano es sobrevivir. Entonces, y esto el cerebro lo va logrando con base a hábitos, ¿sí? Entonces el cerebro dice, a ver, ¿te moriste ayer? No. Entonces repítelo hoy, ¿no? Porque lo que hiciste ayer, no, el cerebro no se cuestiona si es bueno o malo. Me dice, ¿te moriste? No. Pues repítelo porque sobrevivimos. Pero y vean, esa parte biológica, luego viene obviamente la parte emocional de las resistencias al cambio, el miedo, ¿no? El miedo a soltar lo poquito que tengamos o lo que ya conocemos, etcétera. Y entonces esto, si nos cuesta a nosotros trabajo cambiar en lo personal, imaginen el desafío que implica el cambio a nivel de sociedad, ¿no? El cambio a nivel de nuestras estructuras políticas, el cambio en la manera como hacemos política. Pero yo soy una impulsora del cambio y de verdad creo que es esa gota, ¿no? La gota que perfora la piedra, no por su fuerza, sino por su perseverancia. Y creo que debemos mantenernos perseverantes en el cambio, porque es ahí donde vendrán las posibilidades de construcción de una mejor sociedad para todos. Alguien, sí, adelante, Manuel de Albino. Adelante, Manuel. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, adelante, te escuchamos bien. Muchísimas gracias. Dos preguntas. Nos compartías algunas preguntas, decías tú, con ese valor para ponernos frente al espejo y hacernos las preguntas a nosotros mismos. ¿Podríamos nosotros entonces considerar que en ese gran trabajo personal que tenemos que hacer para la transformación es posible el auto-coaching? Y la segunda pregunta es, entonces, ¿podríamos también entender, porque esa idea me quedó, de lo que es el coaching, sería el tener la capacidad para identificar nuestra realidad y desde ahí saltar a otra realidad mejor? ¿Eso sería un procedimiento de coaching? Sí, qué buena pregunta, Manuel. Gracias por compartirla. Y yo creo que todos tenemos obviamente la posibilidad de hacer ejercicios de conciencia,
¿no? Y de cuestionarnos pero es decir, vamos a llegar a un momento en el que esa conciencia va a estar topada a lo que seamos capaces de observar, como con el ejercicio de FedEx, ¿no? O sea, es decir, tú te vas a cuestionar y te vas a parar frente al espejo de lo que estés en posibilidad de ver. ¿Cuál es la ventaja de tener un coach, es decir, una figura externa, que ese coach ve lo que tú no ves por el simple hecho de que no está en tu mismo lugar, en tu mismo paradigma, en la misma experiencia, y que puede tener una perspectiva más amplia? Y entonces nos puede llevar a cuestionarnos fuera de lo que nosotros somos capaces de ver, de observar, y entonces podemos encontrar visiones, posibilidades, escenarios que desde nuestro propio filtro, desde nuestro propio lente, no vamos a poder ver por más que nos paremos frente al espejo, ¿no? Entonces sí se puede hacer un auto-coaching, pero va a tener un límite, va a estar topado a tu nivel de visión, a lo que te permita tu paradigma observar. Pero claro que es mucho mejor eso a nada. O sea, empecemos por eso y después veamos cómo podemos. Es más, tener, por ejemplo, estos ejercicios es como vivir un proceso de coaching guiado, ¿no? Donde alguien más me está planteando preguntas que a lo mejor yo no me las plantearía, pero que ya me está invitando a irme a un racional diferente desde el que yo tradicionalmente o comúnmente interpreto la realidad. ¿Vale? Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, Manuel. Y veo que por Gracias. aquí, gracias Manuel por la pregunta. Creo que Álvaro Luna también quiere participar. Aquí adelante. Claro, adelante Álvaro, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas ya noches. En el concepto de cambio, pues es algo que nos obliga día a día a ser totalmente distintos y que obviamente mejoramos a través del escrutinio público. La pregunta que me hace o que me rebota en la cabeza fue la que planteó precisamente en el concepto, ¿no? ¿Por qué hacer política o cómo son los políticos? Si hay algo que me mueve es que efectivamente en Acción Nacional hay algo que se tiene que hacer por el bien común y lo remarca usted en el concepto de que el cambiar y hacer política desde la perspectiva o como yo lo entendí es por mejorar, es por tratar de hacer un cambio. Y lo difícil de esto es, aunque yo esté empeñado, aunque yo lo quiera hacer y aunque esté abriendo las puertas, ¿qué otra acción pudiera yo tener? Porque no depende de mí el poder ni poner al candidato, ni cambiar al candidato, ni ser gente del candidato. Pero ¿qué puedo hacer yo desde mi perspectiva, desde la acción como ciudadano? Gracias, Álvaro. Gracias, obviamente, por este planteamiento, ¿no? Me parece muy interesante. Creo que una cosa que podemos hacer es como lo que están haciendo ahora todos los que están aquí, que es educarnos en política, interesarnos por la política, participar en la política. En la medida en la que tengamos un mayor involucramiento y una mayor participación ciudadana, va a subir también el nivel de exigencia, ¿no? Hacia los partidos políticos, hacia los candidatos, hacia las propuestas de los proyectos políticos, y podemos tener más esa cercanía de ese diálogo, de esa interacción o de esos cuestionamientos. Y entonces a mayor participación ciudadana en la política, mayores beneficios en la posibilidad de crear ese bienestar común. Mientras más nos alejamos de la política porque no tenemos esta educación, porque nadie nos ha educado, no nos han sembrado esa cultura, ¿sí? Y pensamos, como les decía al inicio, no, yo no soy político. O luego dicen, soy apolítico. Les digo, es que eso es igual a decir, soy ahumano, ¿no? O sea, yo no soy humano. No, o sea, es decir, si eres humano, eres político, porque está en nuestra esencia. Entonces, creo que ese puede ser un camino, Álvaro, esta participación, esta cercanía, este diálogo, ¿no? Si le preguntamos a la mayoría de la sociedad, no saben quién es su diputado, no saben quién es, ¿no? Sus regidores, no conocen a veces ni quién es el presidente municipal o el gobernador, ni de qué partido son. Entonces, esta indiferencia, esta apatía que yo les digo, parece como este círculo
vicioso, ¿no? O como diríamos coloquialmente, de que qué fue primero el huevo a la gallina, ¿no? Que sí, o esta apatía es derivada pues de la falta de propuestas, ¿no? Verdaderas y de proyectos políticos trascendentes y éticos, o si por nuestra apatía hemos dejado en manos de muy poquitos actores que no necesariamente puedan tener estas convicciones del bien común. No sé, pero lo que sí sé es que mientras más participemos, más nos involucremos, estaremos sembrando esa semillita y a lo mejor dices, yo hoy no puedo poner al candidato, pero a lo mejor en mi casa mis hijos me están viendo que yo participo en la política, que voy a un evento, ¿no? Que hago una propuesta, que cuestiono, no lo sé, y eso se va sembrando en la cultura y yo de verdad confío en que podamos tener una mayor participación, un mayor involucramiento de la sociedad si es que verdaderamente queremos un cambio. Espero haber respondido a tu pregunta, Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias. Digo, creo que es un interés general y es una acción que tenemos que desarrollar todos. Si bien el cambio no es un cambio que se logra de la noche a la mañana, hay generaciones nuevas a las que tenemos que enseñar y tenemos que llevarlas a través del ejemplo, como lo menciona. Y pues, le agradezco mucho. Yo creo que es una de las partes más importantes que están difundiendo ustedes en esto, en acrecentar el conocimiento, pero sobre todo el tener el interés en la función pública y sobre todo en la acción política. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a ti por participar. Tenemos otra manita levantada. Y tenemos a usuario de Zoom. Usuario de Zoom. Ahí sí nos ayudas, usuario de Zoom. A ver, si gustas abrir tu micro para poder escucharte. No sabemos tu nombre, pero está abierto. Hola. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Hola, soy Maritza Botello. ¿Qué tal, Mira, a mí me Maritza? gustó Te el escuchamos. curso, pero, por ejemplo, al principio hizo una pregunta en la que decía que era la política. Y me gustó el concepto porque ya después que nos explicó en que la política es el arte de hacer lo posible y uniendo voluntades para generar un valor en la sociedad, yo entendí esto como que al reunirnos como participantes en este grupo o como partido en las diferentes reuniones, pues estamos haciendo posible algo que para la sociedad, que en la sociedad es muy importante y más en estos momentos. Porque, por ejemplo, se viene lo de la reforma que quieren hacer con lo del INE, que ahí entonces pienso que entraría esto, necesitamos liderazgos para defender muchas cosas que se han perdido y entre ellas estaría la democracia si llega a pasar esta reforma. Entonces, creo que este es un buen tema que estaría bien llevarlo como que un poquito más a nivel presencial con otros grupos más amplios, porque la verdad estamos viviendo una situación muy difícil a nivel país y democráticamente hablando. La verdad me gustó mucho, le quiero dar las gracias por la manera tan clara en la que nos las explicó y sí inspira de verdad. No me equivoco al estar en este grupo. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios y justo lo que ustedes están haciendo es hacer política, ¿no? Eso es lo que necesitamos, o sea, mayor participación y hacer política y convertirnos en los protagonistas, no nada más en pues los que vivimos las consecuencias de las decisiones que otros toman, ¿no? Gracias, Maritza. Adelante, Gracias, Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel, te escuchamos. Ya está abierto el micrófono, ¿me escuchas bien? Muy bien, adelante. En este tema, tratándose de política y siendo un coaching, veo yo la necesidad de agregar el rendimiento de cuentas. Mucho del desinterés de la ciudadanía está en eso,
en que el político nunca rinde cuentas. Y cuando le piden que rinda cuentas, le echa la culpa a terceros o al pasado o al desinterés, pero nunca asume su responsabilidad de rendir cuentas. Si es un coaching político, veo necesario agregar esa parte. No es nada más dónde estoy, a dónde quiero ir, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y si tengo las herramientas para hacerlo. También estoy dispuesto a dar ese rendimiento, a rendir cuentas, porque al final del día voy a tener recursos públicos, al final del día voy a administrar recursos públicos. Para mí es algo bien importante. Gracias, gracias por compartir, Miguel Ángel. Sí se trabaja esa parte en el sentido de que en el coaching político nosotros nos enfocamos siempre a que el político tenga un ejercicio ético y apegado a sus valores. Esto que comentan, ¿no? De que no les gusta rendir cuentas, aunque tengamos, ¿no? Todas estas, pues ya, incluso leyes, ¿no? De rendición de cuentas, etcétera. Es por una falta de conciencia. Una persona cuando está desconectada de sus valores, de su propósito trascendente, de lo que lo hizo llegar, ¿sí? Al escenario político, es eso que les digo, tú podrías preguntarle hasta a alguien que en un momento estuvo en un cargo público y que hoy está en la cárcel, lo que sea, y, oye, ¿por qué estabas en la política? Y te decir, porque yo quería cambiar el mundo, quería hacer el bien, quería dejar un legado, quería mejorar. Entonces, cuando te desconectas de tus valores, cuando te desconectas de ti, cuando te desconectas de los valores de un partido al que representas, pues es fácil caer obviamente en algo que pues los sistemas y el entorno pareciera como es parte de, ¿no? Como que no puedes hacerlo diferente porque entonces estás fuera. Todo eso, recuerden, son paradigmas. Por eso también cuando un político acepta un coaching político, créanme que es maravilloso porque está aceptando trabajar a profundidad, ¿no? Con su liderazgo, con sus valores, con la ética, está aceptando pararse frente al espejo y diseñar ajustes, cambios, ¿no? Para verdaderamente alinearse a esa coherencia y esa congruencia. Por eso en el coaching decimos que a mayor conciencia, mayores posibilidades de acción y de acción éticas, ¿sí? Pero a menor conciencia, pues obviamente es fácil que justifiquemos acciones que no están alineadas a la ética o al bien común. Entonces sí se integra esa parte, Miguel Ángel, y uno de los principales retos del coaching político es mantener alineado al político o al equipo o a quien esté tomando el coaching a los valores, ¿sí? Y como les decía, las crisis que tenemos hoy en día a nivel social se derivan en gran parte por nuestra falta de ética. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Si no, déjenme buscar el video para compartirles un fragmento y que vean pues esta inspiración, ¿no? De Martin Luther King. Tú dime, Ricardo, ¿estaremos a tiempo de compartir unos minutitos? Sí, todavía tenemos los últimos minutos de la acción, entonces con confianza. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, a lo mejor algunos ya lo han visto, los que no, disfrútenlo. Es cuando un gran líder, habla desde su propia voz, el impacto que tiene a multitudes, ¿no? Entonces vamos a ver un fragmento del discurso de I Have a Dream de Martin Luther King y espero que lo disfruten. Dejen nada más preparar lo necesario para compartir la pantalla. Ahí vamos.
At this time, I have the honor to present to you the moral leader of our nation. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Voy a adelantar un poco para ir a una de las partes más inspiradoras de esta
de este discurso. I have a dream Ahí está. that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together. Ok, voy a dejar de compartir, les paso el link para que lo puedan ver, pero les quiero hacer algunas preguntas. ¿Les inspiró? Cuando lo escuchan, cuando lo ven hablar, ¿le creen? ¿Sí? O sea, ¿crees que está hablando o que tiene algo oculto, ¿no? O que no es real o que no es genuino? Esa es la diferencia cuando se habla desde la propia voz, cuando se está conectando con las esperanzas, con la esperanza humana, ¿sí? Con la visión de un futuro mejor para todos, que es lo que, o sea, los seres humanos anhelamos, incluso biológicamente estamos diseñados. Yo les dije, nuestro cerebro tiene 2 objetivos. 1, nuestra sobrevivencia. 2, nuestra felicidad. Todo el ruido, todo el caos, todo el escenario complejo, ¿no? Todos los retos que tenemos en nuestro propio contexto personal, pues se traslada obviamente a los escenarios políticos. Anteriormente decíamos este refrán, ¿no? Que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Bueno, hoy nosotros hemos evolucionado, nos hemos dado cuenta desde el coaching político que no es que cada pueblo tenga el gobierno que se merece, sino que cada pueblo tiene el gobierno que más se le parece, ¿no? Y es decir, si queremos una transformación en la política, eso solo vendrá de una transformación en nuestra sociedad y en nuestro nivel de participación. Por eso yo celebro, ¿no? Te felicito por estar aquí, te felicito por dedicar tu energía, tu tiempo. Y bueno, yo creo que desde esta suma de voluntades, de visiones, ¿no? Alineadas obviamente a una ética, a un compromiso que viene desde un integrador de estas voluntades, ¿no? Que es el Partido Acción Nacional, pues deseo que todos los que estén aquí o los que escuchen esta charla, esta presentación, pues vuelvan a conectarse con ese propósito, con ese sentido de cómo está, lo que estamos haciendo, qué está generando en el escenario político. Hacernos preguntas, ¿no? ¿Es lo mejor que podemos hacer?
¿sí? ¿Habrá algo más que podamos hacer para tener un mayor impacto? ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros líderes y cómo esos líderes, ojalá que esos líderes también estén aquí, y si no, hay que convocarlos a cuestionarse, ¿no? Cómo ellos mismos están inspirados en su propio proyecto y cómo están compartiendo esa inspiración con pues todos los que deseamos y anhelamos y tenemos ese sueño y esa esperanza de una mejor sociedad para todos y que tantos retos tenemos ahorita, ¿no? Hablábamos en las preguntas que les planteé al inicio, los retos de la diversidad, ¿no? Y la complejidad en tantos sentidos, los retos económicos, los retos de seguridad, los retos obviamente, pues todo es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, hace rato que alguien me preguntaba qué podemos hacer, creo que también podemos empezar por nosotros mismos, por poner orden, por ser la mejor contribución que podemos hacer a una sociedad, es ser personas positivas, personas felices, personas que están contribuyendo desde lo mejor de sí y no se trata, claro, se trata de cuestionar, también se trata pero también se trata de proponer, de participar. Entonces, bueno, hay tanto por hacer. Deseo que haya cumplido las 3 intenciones que te compartí al inicio, que te vayas hoy con una visión clara de qué es el coaching, que te vayas con una claridad de cómo el coaching puede acompañar y ser una metodología de alto impacto en la política y que te llevaras por lo menos 3 aprendizajes o 3 ideas o 3 reflexiones en relación al coaching político. Entonces, pues deseo que hayamos cumplido ese objetivo. Pónganme un 1 en el chat para saber si sí lo cumplimos. Y bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Aquí te dejo micrófonos. Excelente, muchas gracias Cintia por la plática del día de hoy. Creo que están apareciendo muchos unos. Eso me da mucho gusto. Sin lugar a dudas, creo que es importante el plantearnos bien pues estas preguntas, ¿no? Creo que sí nos hiciste reflexionar muchísimo. Creo que es una parte que se llega a olvidar cuando estamos en lo política. Creemos que solo hay que enfocarnos en cuestiones como muy técnicas, como muy frías, como muy solo números y ya no, pero la realidad es que también necesitamos abarcar esta parte, ¿no? O sea, la parte del coaching y saber precisamente pues qué es lo que nos motiva, por qué hacemos lo que hacemos y no desistir, porque también como tú lo decías, estoy convencido que la política pues es una actividad noble, una actividad sincera, en la cual puedes hacer mucho y puedes promover el bien común. Entonces, pues muchas gracias Cintia por ayudarnos a reflexionar todo esto. Y ya para terminar, bueno, en el chat les compartí el link para evaluar esta sesión. En el grupo de WhatsApp se las vuelvo a compartir de nuevo, pero antes me gustaría que me ayudaran prendiendo sus cámaras los que puedan para hacer una captura de pantalla de todos los que estuvimos conectados en esta sesión, ¿les parece? Entonces... ¿Con sonrisa o sin sonrisa? Con sonrisa, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Claro. Me alegra mucho recibir sus retros, ¿no? Qué bueno que te hayas ido hoy con un aprendizaje y que sobre todo sea esta semillita, esa primera chispa que enciende ese fuego, esas ganas de seguir aprendiendo e integrando este tipo de herramientas y tantas que hay, ¿no? Es decir, lo importante es allegarnos de mayores recursos para poder hacer, pues, más fácil, más creativo y más inspirador este camino tan revelador también de tantos aprendizajes para los que decidimos transitarlo, que es la política. Así que muchas gracias y felicidades a todos. No, hombre, muchas gracias. Pues bueno, voy a tomar la captura ahora sí de todos nosotros, así que sonrían, peínense. Ahí va la de 3, 1, 2 y 3. Voy a la otra, espérenme tantito, voy a la segunda, la que sigue, espérenme. Me va 1, 2 y 3. Espérenme porque por ahí alguien se andaba peinando justo cuando tomé la fotografía. ¿Alguien, Renata? A ver, espérenme tantito. Ahí va, de nuevo, 1, 2 y 3. Listo, perfecto. Qué alegría verles a todos los rostros, ¿no? Poderlos identificar. Bueno, ojalá que en otro momento podamos seguir interactuando y bueno, me alegra mucho ver tantos rostros, pues con esta inspiración, con esta convicción y bueno, pues hay que seguir trabajando, que hay mucho por hacer, pero el camino también hay que disfrutarlo.
¿no? Gracias Ricardo, gracias. y gracias al Partido Acción Nacional. Gracias, Cintia. Nos estamos viendo la siguiente semana. Recuerden, los martes a las 6 de la tarde. No olviden responder su evaluación. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.